contamos con la participación del profesor Vicente Navarro López. Antes de cederle la palabra voy a hacer una breve referencia a su muy extenso currículum. El profesor Navarro ha sido catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente lo es en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y profesor de Políticas Públicas en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos, donde lleva impartiendo docencia 35 años. Dirige a su vez un programa de Políticas Públicas y Sociales compartido por estas dos universidades y dirige también el Observatorio Social de España. Ha vivido y trabajado en Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos, London School of Economics, Oxford, Edimburgo, Johns Hopkins. Ha asesorado a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud y a muchos gobiernos, incluidos el Gobierno de Unidad Popular de Chile, el Gobierno cubano en su reforma sanitaria, el Gobierno socialdemócrata sueco, el Gobierno socialista español, los gobiernos tripartitos y de Entesa catalana, así como el Gobierno federal de Estados Unidos. Ha sido miembro a su vez del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la reforma sanitaria, dirigido por Hillary Clinton. Entre sus áreas de investigación están la economía política, el estado de bienestar y los estudios políticos. Ha publicado extensamente, tiene publicados 25 libros traducidos a diversos idiomas y más de 400 artículos científicos. Entre ellos podemos destacar que en 2002 recibió el premio de ensayo de la editorial Anagrama por su libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta, de lo que no se habla en nuestro país. Según la Agencia de Información Científica Internacional de la Universidad de Pensilvania, el profesor Navarro es uno de los científicos españoles más citados de todo el mundo. Finalmente, y quizás sea este un aspecto menos conocido, también es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Sin más, aunque podría extender, ¿no? Gracias. Ni que decir tiene que médico hace muchísimos años. Yo fui médico en Barcelona y yo no tenía programado comenzar haciendo una nota biográfica, pero puesto que salió una nota desconocida en mi background, pues sí, yo soy catalán. Me siento español, lo cual en España hace falta que se aclare este punto, y así de la mayoría de catalanes. Soy de familia brutalmente represaliada por la dictadura. Yo estudié en la Universidad de Barcelona. Yo vengo de familia que los hombres son médicos y las mujeres son maestras, y ahora comienza a cambiar. Todos demócratas y fundamentalmente antifascistas, y yo tuve que irme debido a mi participación en la lucha antifascista en los años 60, principios de los años 60. Me gradué en Medicina, estoy trabajando en un barrio en Barcelona que se llama el Somorrostro, que es un barrio era un barrio muy pobre, donde los inmigrantes del sur de España, que la derecha catalana llamaba despectivamente los charnegos, pues yo tuve el honor de ser el médico de los charnegos en Barcelona. Allí la resistencia era activa y fuerte, y un día la Gestapo española, que se llamaba la Brigada Político-Social, pues me perseguía y tuve que irme al país, y fue un día 26 de agosto, lluvioso, que recordaré siempre mi vida. Y ahí fui a Suecia, donde encontré a mi esposa, que muy amablemente está en audiencia. Fui luego a Gran Bretaña, estuve en London School, en Oxford, en Edimburgo. Ahí escribí unos trabajos que llamaron la atención y me invitaron a ir a Estados Unidos, a Boston, Harvard y luego a Hopkins. Y estuve desde Hopkins en el año 65, cuando murió el dictador. Mi intención siempre volver a España.
No me fue fácil, pero al final lo conseguí. Primero la Universidad de Barcelona, luego la Pompeu Fabra, y yo cuando volví, mi intención era formalmente, para cuando ya no estuviera por acá, continuar haciendo lo que yo hacía, pero quedé tan abrumado por lo que vi, que decidí cambiar un poco. Continuo formando a gente, y por cierto, dirijo un programa de políticas públicas sociales con un máster, que les invito a que vengan. Además tenemos becas, tengo algunos estudiantes vascos que siempre han sido muy bien recibidos. O sea, que aquellos que estén estimulados por mi charla no abandonen continuar esa línea de estudio en la Pompeu Fabra. Y continúo haciéndolo, pero lo que también hago es intentar desmistificar la enorme ideología que existe en el país, intentando confundir las cosas. Y hago cada mañana un blog que les aconsejo sobre otra gente joven a que se lo lea cada mañana, que es www.vnavarro.org, que me encanta que muchísimos españoles lo leen cada mañana para ver qué es lo que ocurre desde una perspectiva distinta. Porque cada mañana yo me levanto a las 6 y lo primero que hago es leo la prensa de Estados Unidos, la prensa europea, y luego leo la prensa española y tengo ya suficiente enfado para continuar trabajando. O sea que en ese aspecto me animo. Cuando el presidente más Cáceres dice, no, es que ya nadie en Europa tiene ya la fiscalidad en el impuesto de patrimonio, no existe en Europa. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, yo tenía toda la lista de países en Europa que tienen ese impuesto, que son la mayoría. Hay que desmistificar el poder. Y eso es lo que voy a intentar hacer en estos 45 minutos. Intentaré hablar alto porque yo estaba sentado ahí y casi no se oía. No sé si me oyen bien. Desde atrás, ¿me oyen bien? Entonces, animo a ustedes, y me encanta ver tanta gente joven, porque ustedes se están formando para ser intelectuales y científicos. Y es fundamental que siempre cuestionen las estructuras de poder, sea donde sea, porque producen la sabiduría convencional, que es aquella que favorece aquellas estructuras de poder. Entonces, y hay muchísimo en lo que está ocurriendo en Europa, que es una ideología tremenda que está haciendo un enorme daño y que hay que cuestionarla como científicos en base a datos. Es lo que intentaré hacer. Yo soy una persona muy poco retórica, creo que he estado contaminado por la cultura americana anglosajona y soy un hombre de datos. Entonces, aquellos que no están de acuerdo, pues presenten otros datos y vamos a discutir sobre ellos. Bien, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Y me van a tener que enseñar cómo funciona. No, pero para señalar en el... ¿No se pasa? No, vale. Bueno, vamos a ver, ¿qué ocurre en España? Yo creo que en esto hay bastante consenso. Hay desacuerdo, lo cual es lógico y necesario en una democracia, sobre por qué ocurre. Pero no creo que haya mucho desacuerdo de que en España tenemos una disminución de los salarios, un aumento del paro, un descenso de la ocupación, porcentaje de la gente que trabaja, la disminución de la protección social, la reducción del gasto público social, la privatización de las transferencias como son las pensiones, ayuda a las familias, o de los servicios públicos del estado de bienestar, como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, en fin. Hay también una reducción de los derechos laborales y sociales, una reducción y privatización de las pensiones públicas, y un debilitamiento de la negociación colectiva en los sindicatos. Y esto es resultado de una serie de políticas públicas, y que en ese aspecto se consideran necesarias, por algunos y otros la cuestionan. Hace poco que ha cambiado el panorama, porque antes casi todos lo aceptaban y poquísimos la cuestionaban. Ahora comienza ya a verse que esas políticas no son tan aconsejables, incluso son contraproducentes. Pero esto es lo que está pasando hoy en el País Vasco, en Cataluña y en el resto de España. Esta es la realidad. Pero es que es lo que también está pasando en Europa, en la mayoría de países en Europa. Hoy estamos en una situación sin precedentes en la época democrática en nuestro país.
Y como mostraré con datos, lo que ocurre en los países del sur, que en inglés se refieren como los pigs, que quiere decir los cerdos, no es una etimología muy amable, pero desde el punto de vista, ¿qué pasa en esos países periféricos? Vamos a ver, pero antes de analizar qué pasa, esto pasa, como digo, en toda Europa, pero con mayor grado en los países estos periféricos. Pero ¿qué es lo que se nos dice por la estructura del poder, por la sabiduría convencional? Comencemos por el señor Draghi, que les garantizo que tiene mucho poder. Si hablamos de poder, comencemos por la banca. El presidente del Banco Central Europeo, en su entrevista reciente al Wall Street Journal, que es el instrumento del capital financiero de Estados Unidos, dice: el modelo social europeo es insostenible. Esto ya está muy generalizado. Europa, que para los que luchábamos en contra de la dictadura, el punto de referencia era la libertad, la democracia, el estado de bienestar, era nuestro sueño, pues parece que se está convirtiendo en una pesadilla. Pero este es nuestro punto de referencia. Y en esa hora, al menos la Europa democrática, la Europa social, era el atractivo que sostenía desde el punto de vista ese ser punto de referencia. Pues bien, dice el señor Draghi, pues mire usted, esto ya no podemos pagar. Lo que es interesante, claro que esto genera en sí una pregunta, ¿no? ¿Y por qué se podía pagar 20 años y ahora no se puede pagar? ¿Por qué se podía pagar antes de una hora? Bueno, de esto hablaremos. Pero ya la explicación que se da de que ya no podemos pagarlo, esto está muy generalizado. Vamos ahora al señor Merkel, que en una entrevista a la televisión alemana dice que la crisis del euro está causada por una falta de disciplina fiscal de varios países de los cuales los dirigentes actuaron irresponsablemente. Lo que está diciendo es una manera amable de lo que muchos piensan, es que estos países del sur son un desastre, sus dirigentes son irresponsables, están gastando más de lo que tienen y nos llevan todos a un desastre. Esto es lo que está diciendo. El señor Orban, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, dice que tiene que continuarse llevando a cabo las políticas que está realizando el gobierno español actual, y que ha sido políticas de austeridad, políticas de reforma laboral, hay que hacer estos sacrificios. Ya la ética del sacrificio como una entidad con un componente moral importante, pero económicamente hay que reducir los déficits porque son los que nos han causado ese problema. Y en España, señor Mariano Rajoy dice prácticamente lo mismo, se sintetiza con esa frase: nos hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. Hasta que esto se corrija, no podremos salir de la crisis. Bueno, es ahí, nos hemos gastado demasiado. Tanto el Estado como el sector privado nos hemos gastado demasiado. Y claro, muchas otras frases, pensamientos, posturas derivan de esta situación. Por ejemplo, de que el estado de bienestar en España es excesivo, que da excesiva protección, o que tiene demasiados funcionarios, o que el sector público es excesivo, ahogando la competitividad y eficiencia del sector privado. En fin, todo este pensamiento liberal, que es neo, porque había no desaparecido, nunca desapareció, pero un poco diluido en la época keynesiana, ahora aparece de nuevo con una mayor intensidad con el presidente Reagan y la señora Thatcher. De ahí que se añada el neo al liberal, ¿no? Pues ese es el pensamiento liberal, y que hoy domina esa estructura de poder. Lo que se llama la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, aunque este último es interesante que está ya distanciando porque ante la evidencia del desastre de esas políticas dice, bueno, puede que igual tenemos que repensárnoslo un poco. Bueno, pero esto es el mensaje que nos llega 48 horas al día, a través de la prensa, a través de los medios, a través del discurso político y etc. Bueno, veamos ahora los hechos. Pero analizamos entonces los países periféricos.
Grecia, Portugal, España, Irlanda. ¿Qué tienen en común esos países? Bueno, Grecia, Portugal, España, Mediterráneo. Podría ser, no sé, Mediterráneo podría ser el clima, pero Irlanda llueve mucho, no parece que encaje esa... ¿Qué pasa? Estos países tienen algo en común que casi nunca se cita. El contexto político. Hoy voy a señalarles que no hay problemas económicos, son problemas políticos. Hay un contexto político. Todos los países han estado gobernados por dictaduras de ultraderecha. Fascistas, fascistoides, como se le quiera llamar, dictadores coroneles, Grecia, Portugal, España. Irlanda no tuvo una dictadura, pero tuvo un gobierno muy de ultraderechas, muy ligado a la Iglesia por muchos años. Bien. ¿Qué pasa en un país cuando la ultraderecha domina las instituciones por muchísimos años? Ya pueden ver. Miren ustedes. Todos estos países son los países que tienen más policías por 10.000 habitantes dentro de la Unión Europea de los 15 y haré referencia a la Unión Europea de los 15, que son los países más ricos dentro de la Unión Europea, de la cual España pertenece. Bien, tiene un número de policías por 10.000 habitantes y el menor porcentaje de la población adulta que trabaja en su estado de bienestar. Tiene también los mayores desigualdades de la Unión Europea. Y ahora vayamos los datos. Son estados represivos, poco redistributivos y escasamente sociales. Miren ustedes, ingresos al Estado con porcentaje del PIB. Y utilizo 2009 porque estábamos en el momento de la crisis al cual nos refiere más tarde. La Unión Europea de los 15, los ingresos al Estado representan aproximadamente el 44% del PIB. Si vamos a Suecia, el otro polo, el sur, el norte, 54%. Fíjense ustedes, España 34%, Grecia 37%, Portugal 39%, Irlanda 34%. Son estados pobres. Son estados pobres. Esto es fundamental que se entienda. Son estados con poca conciencia social. El porcentaje de gasto social dentro del sector público o en general es muy bajo. O sea, solo, por ejemplo, analicemos qué es lo que se gasta la Unión Europea de los 15 en su estado de bienestar. Como porcentaje, el 27,6% del Producto Interno Bruto. En Suecia, casi el 30%. Cataluña, el 19%. España, el 22%. El más bajo, por cierto. En cada una de las diapositivas verán una nota a pie de página que dice los más bajos o el más bajo de la Unión Europea de los 15. Bien, me refiero a España. Y Cataluña está todavía peor. Bien. Otro indicador de una enorme importancia. El porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos, de los cuales los servicios públicos del Estado de Bienestar son los más importantes, como educación, sanidad, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, que es lo que importa más a la gente. Seguro que si hace una encuesta en San Sebastián, los resultados van a ser muy semejantes a lo que ocurre en Barcelona o lo que fuera. Lo que le interesa más a la ciudad normal y corriente son las escuelas para los niños, el trabajo para los jóvenes, las pensiones para la gente grande. Esto, pues no usted. Hay poca gente que esté trabajando en estos servicios en España. Mire usted, el promedio de la Unión Europea es 15% de los adultos en los servicios públicos del Estado de Bienestar. Suecia, el otro polo, 25%. 1 de cada 4 suecos adultos trabajan en los servicios públicos del Estado de Bienestar. 1 de cada 4. Y ustedes, en España no llegamos ni a 1 de cada 10. Es 1 de cada 10. En Cataluña ni siquiera llegamos a eso. ¿Me explico bien? Por favor, voy a poner la cabeza, si no, no sé si me explico bien. Pues gracias. Desde el punto de vista, fíjense ustedes lo que les estoy diciendo. Esta información es valiosísima. Y ya en esa diapositiva desmonta todo ese tinglao de que tenemos demasiada gente trabajando en el sector público, que el sector público es demasiado grande, que nos ahoga.
Pues miren ustedes, el sector público en este país es muy, muy pobre y tenemos poca gente trabajando. Y esto es de enorme importancia que detallaré incluso más tarde. Pero para que ya se den cuenta de la importancia de esto. Si en lugar de tener en España un adulto de cada 10 trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar, tuviéramos uno cada 4, como en Suecia, tendríamos 6 millones más de puestos de trabajo, con lo cual el desempleo desaparecería. No sé si me estoy explicando bien. Fundamental que entiendan este dato. Pues ya saben por dónde puede comenzar a crearse empleo. Me dirán, ¿cómo se paga? Eso ya lo verán que es fácil. Bien. Miremos entonces otro. O sea, son estados pobres, con poca conciencia social, que emplean poca gente y pocos redistributivos. El Estado redistribuye recursos en un sentido o en otro. Coge el dinero de la ciudadanía a base de impuestos y tasas y luego los distribuye en cuanto a servicios, transferencias y todo lo bueno. Pues vean ustedes, en Cataluña, España, si no hubiera esa intervención del Estado de Bienestar, el 24% de ciudadanos serían pobres. Viene el Estado de Bienestar sobre las transferencias y bajan a un 20%. O sea que el Estado en España y Cataluña reduce la pobreza 4 puntos, de 24 a 20. Pero comparemos qué ocurre con el promedio de la Unión Europea a los 15. Pasa de 25% que serían pobres si no hubiera Estado de Bienestar a 16%. Y en Suecia, de 27 a 13, 3 veces más. ¿Se dan cuenta? O sea que esto es importante. Tenemos un Estado pobre, un Estado con poca dimensión social y poco redistributivo. Esto ocurre cuando las fuerzas derechas y derechas tienen un enorme dominio de aquel Estado por muchos años. Es predecible. Pero esto es la realidad. Bien, vamos entonces a un punto clave. ¿Por qué? ¿Por qué esa pobreza y esa poca redistribución? Miren la política fiscal. ¿Quién paga impuestos en España? Miren, en la primera línea es la misma información que les probé antes en cuanto a los ingresos al Estado. O sea que España, los ingresos al Estado representan un 34% del PIB, la Unión Europea los 15, un 44% y Suecia un 52%. Vamos a ver quién paga impuestos. Y dentro de la masa salarial, la clase trabajadora, el trabajador más bien pagado es siempre, por ejemplo, el trabajador de la manufactura, el trabajador de la sede. Bien. Veamos qué paga en impuestos un trabajador de la manufactura y comparémoslo con el trabajador de la manufactura que paga más impuestos en Europa, que es el sueco, o el trabajador de la sede versus un trabajador de la polvo. Si el sueco es el punto de referencia, es el 100. Cuando yo digo que el trabajador de la manufactura promedio de la Unión Europea, de los 15, paga el 88% de lo que paga en impuestos el trabajador de la manufactura en Suecia, quiere decir que paga menos, pero claro, Suecia es más rico que el promedio. Y el español paga el 74% de lo que paga en impuestos el sueco homologable, porque está bien trabajador en la manufactura. ¿Me explico bien? O sea que desde ese punto de vista, el trabajador de la manufactura paga menos que el sueco, pero es que Suecia tiene un nivel de vida más elevado. Y menos que el europeo. Pero oiga, no mucho menos. No mucho menos. El trabajador que está en nómina en este país paga impuestos comparables a lo que paga el que está en nómina en Europa. Menos, pero no mucho menos. Vamos a ver aquel sector de la población que tiene una enorme riqueza y potencial de renta, el que deriva sus rentas no del trabajo, pero del capital. Lo que en la terminología anglosajona ahora se llama el 1%. Veamos qué paga en impuestos ese 1% versus el que paga en Suecia.
Ya, aquí no estamos hablando de los ricos, estamos hablando de los superricos. ¿Qué paga en impuestos el superrico español versus el superrico sueco? Pues no ustedes, si el superrico sueco es el 100, el superrico español paga un 20%. Nominalmente, porque en la práctica paga un 10%. ¿Me explico bien? Esto se solía llamar poder de clase, pero ya eso suena anticuado. Lo que suena anticuado en sí ya también es poder de clase. O sea que es interesante, y estos son datos, no es la opinión de Navarro, ahora es de día, no es una opinión, es de día, no es de noche. Si no están de acuerdo, traigan otros datos y veremos a ver quién lleva razón. Esa es la situación en nuestro país. Ya van configurando porque tenemos unos estados pobres, con poca dimensión social y muy poco redistributivos, porque el 1% tiene un poder tremendo. Bien. Continuemos entonces. Vamos ahora a ver una dimensión histórica que ha ido pasando en nuestro país. Recuerden 40 años de una dictadura, y por cierto, aquí quiero subrayar que me sorprendió cuando volviendo de exilio la enorme ignorancia que nuestra juventud tiene sobre lo que fue la dictadura. Para mí fue difícil el regreso en este país. La vuelta de un exilio a su casa es compleja y difícil, no la aconsejo. Pero es que quedaba yo totalmente olvidado por las noches. ¿Cómo puede ser que mis estudiantes se creían que Franco era un vejete de mal genio? Punto. Oiga, ustedes tienen que saber que según el experto en el fascismo europeo más conocido del mundo, el profesor Malecarnis de la Universidad de Columbia de Nueva York, define a la dictadura una de las más crueles que han habido en Europa en el siglo XX. Por cada asesinato que hizo Mussolini, Franco hizo 10.000, y mis estudiantes no lo sabían eso. Fue una dictadura brutal. Y la juventud tiene que saberlo. Es fundamental que sepan esa historia, que se les ha robado, ocultado o no han querido saber. Pero es fundamental que conozcan la historia de su país. Bien. Porque tuvo unas enormes consecuencias. Entre otras cosas, explica que todavía estemos tan retrasados y a la cola de la Europa social. Bien. Pero hay otro elemento que explica esa pobreza, que es cómo se hizo la integración en el euro. El euro hubo un consenso en cuanto a crear el euro, excepto, eso tiene que decirse, el Partido Comunista no estaba de acuerdo. Pero las demás fuerzas políticas sí que estaban de acuerdo. Pero podía haberse de muchas maneras. Y la manera como se hizo es una de las causas de esa pobreza social de España. Y ahora lo explicaré. Y ahora, de nuevo, en la manera como quiere resolverse la crisis es de nuevo, mediante recortes del gasto público, pero el gasto social, que nos continúa ahí a la cola de la Europa social. Vámonos a los. Esta es la evolución del gasto social con porcentaje del PIB desde el 75, cuando muere el dictador. El año 14%, cuando muere el dictador, España se gasta solo un 14% de su riqueza, el PIB, en las áreas sociales, que son pensiones, sanidad, educación, etc. Claro que en el resto de países que más tarde sería la Unión Europea, los 15, era 22. O sea que fíjense, mucho más bajo. Esa es una carga histórica. Bien, pero en la democracia, y a pesar de sus enormes déficits, que son enormes en nuestro país, resultado de cómo se hizo la transición, cosa que lo meteré más tarde, el hecho es de que es democracia, no es dictadura. Y para las clases populares, el tema del Estado de Bienestar siempre es el más importante. Y la presión popular hace, ve usted, como ese gasto va aumentando. De manera que en el 93 ya España se gasta el 24%. Claro que Europa continúa aumentando, de 22 a 28. Fíjense ustedes que el déficit entre España y el promedio de la Unión Europea se ha reducido por la mitad. O sea que en ese aspecto es importante que sepan que ya íbamos por el bien camino. ¿Qué pasa en el 93? El PSOE pierde la mayoría y cuando se creía que se iba a liar con Izquierda Unida, va y se alía con
la coalición de un partido conservador y un partido liberal, que es Convergencia y Unió, que es la derecha catalana. Y toma la decisión de integrarse en el euro, que había un consenso amplio, pero ¿cómo lo hacen? Miren ustedes, para bajar el déficit hay tres soluciones, o tres vías. El déficit, como ustedes saben, del público es la diferencia entre ingresos y gastos. ¿Cómo se puede hacer si ustedes tienen un déficit de un 6% del PIB y según el criterio Maastricht se tiene que bajar al 3%? Hay tres maneras. O se reduce el gasto, incluyendo el gasto público social, que es siempre el más importante dentro del Estado, o se aumentan los impuestos, o se crece la economía. Aquí se hizo fundamentalmente como siempre se hace cuando hay una crisis, recortando el gasto público. Y mire usted cómo va bajando, y esto se ve todavía más cuando se considera por gasto público social por habitante, en lugar de tomar el PIB como denominador. Miren ustedes. Este gráfico es un gráfico de una enorme importancia y que su significado nunca se ha explicado en los medios en este país. Miren ustedes. Esto es el déficit de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la Unión Europea de los 15. En el año 1995, quiere decir que la diferencia entre lo que nosotros y la Europa de los 15 se gastaba por habitante era de 1.793, vamos a llamarle unidades de poder de compra, o para mejor, euros estandarizados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes comparan el valor de un euro en Alemania con España, tiene que estandarizarse por el nivel de vida, porque un euro compra menos cosas en Alemania que no en España. Entonces, para estandarizar esto es lo que se llaman las unidades de poder de compra. Vengan a mi máster y se los enseño cómo se hace. Bien, entonces, esa situación, hablemos de euros estandarizados, y así se entiende. Bien. Vamos entonces, son 1.793 euros estandarizados. Y vean ustedes que ese déficit va aumentando. ¿Por qué está aumentando? Porque el gasto público social se está recortando. Claro que en Europa también, pero mucho, mucho menos. Con lo cual, el déficit entre lo que nosotros gastamos habitante y lo que se gasta en Europa va creciendo. ¿Me explico bien? ¿Me explico bien? Entonces, de ahí ven ustedes que el déficit del Estado de Bienestar español va aumentando, luego se nivela y vienen los socialistas que por general no siempre tienen mayor sensibilidad social que no las derechas y el gasto social aumenta. Pero fíjense un dato importantísimo, que en el año 2007 todavía el déficit social de España, que quiere decir el déficit de gasto público social por habitante, era mayor en el año 2007 que al principio de la integración en el euro. ¿Qué quiere decir esto? Que el euro se estableció en este país a costa del estado de bienestar. Cuando el señor Aznar iba por Europa todo orgulloso, sacando pecho de que hemos bajado el déficit, no le dijeron lo que tenía que haber dicho. Pero esto usted lo ha hecho a costa de tener menos dinero para las escuelas, para los hospitales, para el estado de bienestar. O sea que fue el estado de bienestar. ¿Y quién utiliza más el estado de bienestar en este país? Las clases populares. Y las clases populares pagaron la cuota de que se estableciera el euro. Y esto a ustedes jamás se les ha dicho. Sí, esto también se llama poder de clase. O sea, en ese aspecto, fíjense en que esta es la historia. Para salvar el euro siempre se recorta. Hay otras alternativas. Y esto lo vamos a ver más tarde. Vamos a ver entonces a los recortes. A lo que desde la Comisión Europea se dice tiene que continuarse sacrificios que tienen que hacerse. Vamos a ver. Sepan ustedes que en aquella época de expansión había esa euforia. Yo recuerdo que en España se decía que España va bien y en Cataluña se añadía y Cataluña va mejor y Cataluña va mejor.
Yo, que soy una persona de datos, miraba los datos y, oiga, no está mejor, sepan que está peor. Bien. En aquella euforia es cuando, de nuevo, estimulados desde fuera, bajaron los impuestos. Y un presidente socialista, el señor Zapatero, dice que bajar impuestos es de izquierdas. Pues miren ustedes, fueron muy de izquierdas, porque los bajó y mucho. Miren ustedes, los impuestos sobre el capital redujeron un 39%. Y los impuestos sobre la renta personal, rentas altas, se redujo un 11%. Pero vamos, cuando se hace una rebajada de impuestos, se crea un agujero en las cuentas del Estado. Si quiere podemos discutir más tarde que una teoría liberal dice que no es así, que estimula la economía y al final se recompensa el Estado. No, mire, esto es lo que pasó en España. Se hace ese agujero que era nada menos de 27.223 millones de euros. No es calderita, esto es mucho dinero. De lo cual los propios economistas de los servicios de estudios y estadísticas fiscales del Ministerio dicen que el 62% de ese agujero se hizo debido a los recortes de impuestos. O sea, el señor Zapatero dice esa frase en 2005, en 2006 se hace una reforma fiscal que lleva en el 2007 y 2008 a hacer ese agujero. Esto es importante, porque entonces, cuando la burbuja desaparece, aparece con toda intensidad ese agujero. ¿Y miren ustedes qué pasa entonces? Los recortes. Y vayamos por partes. El señor Zapatero congela las pensiones con la intención de conseguir 1.200 millones de euros. Y claro, como cuando ustedes oyen la palabra no hay alternativas, esa frase es la frase del político que, consciente de que es muy impopular, quiere justificarlo diciendo que no hay alternativas. Pero les aconsejo que nunca se crean esa frase, porque siempre hay alternativas. Miren ustedes, el señor Zapatero podría haber obtenido más dinero mediante el mantenimiento del impuesto al patrimonio, 2.100 millones de euros. Podría haber anulado la rebaja de impuestos de sucesiones, 2.552 millones de euros. Podría haber revertido la baja de impuestos de las personas que ingresaban más de 120.000 euros al año. Podría haber conseguido 2.500 millones de euros. El señor Rajoy hace un recorte de 6.000 millones para toda la sanidad pública de este país. Pero señor Rajoy, ¿por qué hace esto? ¿Por qué usted no anula la bajada de impuestos o sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, que representan solo el 0.12% de todas las empresas, con lo cual consigue 5.300 millones de euros? ¿Me explico? Supongo que va entendiendo el mensaje. El señor Rajoy hace poco recorta 600 millones de euros para los servicios domiciliarios para personas con discapacidades que requieren servicios de emergencia. ¿Y por qué usted recorta 600 millones? Usted podría conseguir 600 millones rebajando el subsidio que el Estado da a la Iglesia Católica para dar clases de religión en la escuela pública. ¿Por qué no hace usted eso? ¿O por qué no elimina la producción de los helicópteros que se llama Félix y con lo cual consigue ese dinero? ¿Lo entiende? ¿Me explico bien? Y yo le hago la invitación, señor Rajoy, ¿por qué no hace usted un referéndum a nivel de España? Pues mire, han habido unas encuestas que ya sabe usted que le respondía al pueblo español y no es su solución. Se dan cuenta que los recortes son innecesarios, pero es que les diré más, son totalmente contraproducentes. Pero vayamos en esa parte. No somos pobres, es que nos hemos gastado más de lo que tenemos. Miren ustedes, España tiene el Producto Interno Bruto per cápita, que es el 94% del Producto Interno Bruto per cápita de la Unión Europea de las 15. Ya no somos pobres. En cambio, el gasto público social por habitante no es el 94%, el promedio del gasto público social por habitante de la Unión Europea de los 15, es solo el 74%. Si fuera el 94%, nos gastaríamos 66.000 millones de euros más.
para financiar el subfinanciado Estado de Bienestar. No sé si me estoy explicando. ¿Qué quiere decir esto? Que en España hay esos 66.000 millones de euros. Lo que ocurre es que el Estado no lo recoge. El Estado es pobre, pero el país es rico. ¿Lo entienden? Espero que me explique bien. ¿Recuerda aquello de quién paga impuestos en España? ¿Se dan cuenta? Esa es la realidad que se le está ocultando. Esos recortes no es porque seamos pobres, cuando nos hemos gastado más. ¿Pero cómo dice usted? Si nos estamos gastando mucho menos de lo que podíamos por el nivel de riqueza que tenemos. Continuemos. Y ahí otra de las, y esto ya le va al punto de las causas de la crisis. Otra cosa característica de Europa es que las rentas del trabajo están bajando. Aquí las rentas de un país vienen o del trabajo o del capital. Pues miren ustedes, desde hace 30 años, pero todavía más desde el establecimiento del euro y todavía más desde la crisis, las rentas del trabajo han ido bajando. Y eso a pesar de que antes de la crisis el número de trabajadores iba aumentando. Esto es importante que sepan. Las rentas del trabajo van bajando. Lo cual quiere decir que las rentas del capital van subiendo. Miren ustedes, en esa línea, pues, el promedio de la Unión Europea es 15 y luego en España las rentas del trabajo van bajando. Es lo que les digo. En España, como en esos países periféricos, ocurre lo que ocurre en Europa, pero más acentuado. ¿Sí? Bien. Desde el punto de vista, y nos estamos en una situación ya única, en la que desde la época democrática es la primera vez que las rentas de capital son mayores que las rentas de trabajo. Por regla general, las rentas del trabajo van del 70 al 75% de toda la renta nacional y el capital pues 30 al 35%. Pues miren ustedes, ahora ven ustedes en esa diapositiva que las rentas del trabajo son más bajas que las rentas del capital. Esto es un dato de una enorme importancia. Miren ustedes, ¿qué ha pasado en el mundo del capitalismo desarrollado? Lo que se llama los países del norte a los dos lados del Atlántico Norte, entre otros. Veamos, ¿cómo ha ido evolucionando las rentas del trabajo? Como les decía, van del 70 al 72, pero ustedes pueden ver en la primera columna, y carga aquí, no sé si... Bueno, al menos ven ustedes que en España era el 72%, en Estados Unidos 70%, vale. O sea que durante la época dorada del capitalismo, lo que se llama la época keynesiana, de 1945 al 78, resultado de un pacto social entre el mundo del capital, el gran empresarial, y el mundo del trabajo. Esta es la época dorada del capitalismo, cuando los salarios habían crecido más, el estado de bienestar se había establecido, y miren ustedes, las rentas del trabajo significan que las rentas alcancen esos porcentajes. ¿Qué pasa? Que cuando se inicia ese cambio tan profundo a partir de la señora Thatcher y del señor Reagan, se ponen en marcha políticas, las neoliberales, que consisten en la misma receta, detrás de la cual está el debilitar al mundo del trabajo. Las reformas laborales, que por mucho que se diga el objetivo es reducir el salario, la privatización de los servicios públicos, el aumento de la agresividad de las políticas fiscales. Ese es el mensaje que la Troika constantemente está introduciendo y que los estados lo siguen porque les va bien a las élites poderosas financieras y económicas en cada país. Nunca lo habían tenido mejor que ahora. Los salarios son bajísimos, el estado de bienestar se está debilitando, privatizando. Ha sido su sueño y ahora están consiguiendo decir, no, miren ustedes, es Bruselas, Frankfurt, y Cataluña se dice, es Madrid. No, Bruselas y Frankfurt es un problema, de esto voy a hablar un poco. Y en Cataluña también se dice, bueno, Madrid es un problema, pero los problemas mayores están en Cataluña y en España. Desde el punto de vista,
ha habido esa situación en que las rentas del trabajo han ido bajando. ¿Y por qué esto es un problema? Hombre, es un problema social y humano, pero es un problema económico de primera envergadura, porque la demanda baja. Y es ahí el enorme problema. La crisis económica, su origen está en la reducción de las rentas del trabajo. ¿Y qué quiere decir esto? La mayoría de la gente que consume son gente normal y corriente que deriva sus ingresos de los salarios. Y si los salarios bajan, se crea un agujero grave de demanda. Si además el sector público también se recorta, se crea un problema grave. Esto tiene que entenderlo, porque así se salió de la Gran Depresión. La Gran Depresión la ayudó a la enorme expansión del gasto público con el New Deal, luego la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó en Europa? En Europa, cuando hubo una situación de una enorme crisis económica, fue la enorme expansión del gasto público estimulada por el Plan Marshall. Y ahora que estamos a nivel de la Gran Depresión para algunos países, y en lugar de hacer eso, se recorta y los salarios bajos. Oiga, es que es imposible salirse de esta situación. Sepan que ustedes son víctimas de esa situación. La juventud de este país no tiene futuro en esa situación. Dense cuenta de ello. Es lo que debe decirse un austericidio. Eso tiene que entenderlo. Desde el punto de vista, es ahí que esa enorme crisis de demanda es la raíz del problema. Bien, pero es interesante porque cuando comienzan a hacerse esas políticas, ¿qué está ocurriendo? El descenso de las rentas del trabajo que ocurre en los años 80 se traduce en un enlentecimiento del crecimiento económico, pero menos de lo que uno esperaría. ¿Por qué? Porque ocurren dos cosas. Una es que la reunificación alemana significó un enorme estímulo económico para su economía y para toda Europa. ¿Y cómo lo hizo aquel estímulo económico? Pues miren ustedes, incrementó el gasto y la inversión pública. La integración, la reunificación alemana, es importante que me explique bien. La unificación de Alemania implicó un enorme aumento de la inversión pública en el este de Alemania. Y eso se pagó a base de un aumento del déficit público. El Estado alemán pasó de un superávit del 0,1% del PIB a un déficit del 3,4% en 1926. O sea que el hecho de que la reducción de las rentas del trabajo en Europa no se notara tanto como se hubiera esperado es porque había un estímulo de la actividad económica consecuencia de que Alemania se había reunido y aumentado el gasto público. Espero que me explique. Y ahí, pero hay otra causa de que esa disminución de las rentas no se tradujeran en la reducción del crecimiento económico tan notable como hubiera sido esperado. ¿Y cuál era? El endeudamiento. O sea que cuando, y esto hay muchos trabajos que muestran la credibilidad de ese argumento, cuando en los años 60 o 70 el salario, perdón, hace 30 años, cuando el salario horario va bajando, aquel trabajador aumenta el número de horas o el número de puestos de trabajo. Cuando es lo suficiente para mantener su estándar de vida, su esposa se integra en el mercado de trabajo. Y cuando los dos no tienen suficiente para mantener su nivel de vida, se endeudan. Y como que el aval es el precio de la vivienda, pues se van endeudando. Pero el origen del enorme endeudamiento no es solo que el crédito era fácil, es que los salarios, la masa salarial iba bajando. Eso hay que entenderlo. O sea que desde el punto de vista, ese descenso de las rentas del trabajo se compensaba con un crecimiento del endeudamiento, con lo cual el consumo enlentecía, pero no tan notable. Pero cuando ocurre la desaparición del crédito debido a la burbuja inmobiliaria, ¡pam!, aparece la crisis con toda intensidad. ¿Se dan cuenta cómo la distribución de las rentas juega un papel clave en la crisis y eso es que ustedes no se les habla? El conflicto capital-trabajo es clave para entender dónde estamos. Y eso no se habla. Bien, voy ya intentando mirar entonces qué
pasamos ahora. ¿Por qué esa crisis financiera? He hablado del origen de la crisis económica. ¿Qué crea la crisis financiera? ¿Por qué se crea la crisis financiera? Pues ven ustedes, si hay falta de demanda, la economía queda afectada. ¿Y cómo queda afectada? Entre otras cosas, que la rentabilidad de la inversión en la economía productiva no es muy alta. Y si usted tiene mucho dinero, no lo va a invertir en la economía productiva porque la rentabilidad es menor que la que puede conseguir con la inversión